No, muchísimas gracias a todos los expositores y ahora invitamos a la mesa al próximo panel, aplicación de tecnologías digitales en el sector público agropecuario, Mónica Rodríguez, Bernardo Calvo, Senasa, Rolando González del Pima y el señor Denis Matamoros del Servicio Fitosanitario. Gracias. Bueno, muy buenos días todavía a todos. Yo soy Mónica Rodríguez, soy de la CEPAL, trabajo con Adrián en la unidad agrícola. Me toca moderar esta mesa. Vamos a empezar a ver experiencias concretas. Ahora esta mesa va a estar básicamente compuesta por experiencias que están siendo promovidas por el sector público. Tenemos una gran responsabilidad que es la de no atrasar demasiado el almuerzo, entonces vamos a tratar de ser estrictos con el tiempo. Vamos a empezar con Hugo Chavarría. Él siguió de la mesa anterior, trabaja acá en el ICA, en Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura. Él nos va a hablar de un diagnóstico que hicieron en conjunto con el MAC sobre la prestación de servicios mediante TIC en el sector agropecuario. Hugo, adelante. Yo les vengo a contar rápidamente la experiencia del ICA en el apoyo a algunas instituciones públicas para la agricultura y cuáles fueron, a nuestra consideración, algunas lecciones aprendidas. Es una de las ramas en las que el ICA trabaja dentro del tema de TICs y esto lo hemos venido haciendo en los últimos aproximadamente 2 años. Ok, ¿por qué nosotros empezamos a trabajar en el tema de TICs? Empezamos a trabajar en el tema de TICs porque las instituciones públicas para la agricultura ya estaban haciendo esfuerzos en el tema de digitalización de sus procesos, digitalización de sus trámites y en el uso de tecnologías para la extensión agrícola. Pero no todo estaba dando resultado. Había muchos esfuerzos, yo creo que muchos de ustedes conocen esfuerzos que nacieron muy bien y que al final morían. Entonces, ¿cuáles eran esos cuellos de botella que estaban limitando esos esfuerzos? Porque esos esfuerzos realmente no estaban dando resultados. ¿Y qué deberían hacer las instituciones públicas para la agricultura para solventarlos? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en todos los casos? En todos los casos, nosotros lo primero que hemos hecho es identificar los limitantes. ¿Cuáles son los limitantes a lo interno de la misma institución que no permiten que las TIC sean aprovechadas dentro de sus procesos internos o de procesos con su acercamiento con el cliente, sea extensión o sea lo que sea? Para eso desarrollamos una metodología que ahorita la verán. Después hemos aprendido de buenas prácticas. Yo creo que eso es fundamental, lo ha repetido Adrián, lo ha repetido Francine, lo ha repetido varios en la mesa, y es el tema de que nosotros tenemos que ver más afuera de nosotros. Nosotros no tenemos que ver únicamente nuestro ombligo, sino qué están haciendo los países que realmente lo están haciendo bien, y no solamente los que lo están haciendo bien, sino también los que lo hicieron mal. ¿Para qué? Para no incurrir en esos mismos costos. Entonces nosotros hemos aprendido de otros países, de otras regiones que han pasado por este proceso. ¿Para qué? El objetivo final siempre es construir soluciones locales. Aunque alguna gente critica el ver hacia afuera, el objetivo de ver hacia afuera es la construcción local. No importar, sino construir para las realidades nacionales. Y bueno, y como esto han surgido varios proyectos, y uno de los proyectos en los que estamos ahora matriculados es en un apoyo a la construcción de una estrategia TIC para la agricultura centroamericana. Eso dentro de una plataforma regional que se llama ECADERT. ¿Cómo fue la metodología? ¿Cómo hicimos para identificar cuáles eran los limitantes que estaban retrasando el impacto de las TIC en las instituciones públicas? Bueno, lo primero que hicimos fue, ¿de qué depende el impacto de las TIC? Entonces convocamos un grupo de expertos y dijimos, bueno, el impacto de las TIC depende de estos componentes. A nivel de componentes, solamente sombrillas. Para cada uno de esos componentes se definieron variables y las variables se definieron grados de avance. Es decir, si quieres pasamos a la siguiente. Estos son los componentes que definió el grupo de expertos. De esto, a consideración de ellos, depende el impacto de las TIC dentro de las instituciones públicas, y estas son las variables. Es decir, por eso yo les decía en el panel anterior, porque es importante conocer
todo el aspecto normativo institucional, porque de eso también dependerá el impacto de las TIC a lo interno de la institución. Obligatoriedad de uso, políticas de conectividad. El esfuerzo que haga una institución nacional, si no tiene un paraguas mayor normativo, posiblemente tenga poca sostenibilidad. ¿De qué más depende? Depende de si tengo o no tengo acceso a las tecnologías. Depende de si tengo computadoras, si tengo impresoras, si tengo herramientas, si tengo software que respondan a mis necesidades. Y depende de para qué las use. Uno puede tener la computadora, el software, la mejor impresora, que al final lo que los utilices es para usos no laborales o que no le des el uso óptimo. Y además de eso se construyó una dimensión adicional que son los condicionantes de impacto. Es decir, no solamente si actualmente las TIC ya tienen impacto en área, productividad, etcétera, sino también de algunas condiciones que nosotros considerábamos que iban a condicionar el impacto futuro, como la alfabetización digital, el tema de gestión del conocimiento, etcétera. Entonces, a través de esta metodología, en donde cada una de estas variables construimos escenarios, por ejemplo, es la forma de cada variable, en donde se define la variable y además se crean escenarios de menor a mayor. ¿Ves? Por ejemplo, para el tema de marco normativo, el primer escenario es no existe marco normativo. El segundo es existe, pero es voluntario. El tercero solamente está expresados en decretos. El escenario mayor, evidentemente, es el último escenario de desarrollo TIC a lo interno de la institución. Cada una de las variables cuenta con este tipo de desarrollo y con esa metodología realizamos talleres nacionales, en donde dentro de los talleres nacionales habían productores agrícolas, habían trabajadores de la misma institución, de otras instituciones, etcétera. Esto lo hicimos en Costa Rica, lo hicimos en Perú, lo hicimos en Uruguay, en Paraguay. Ahora vamos para Brasil. Y entonces eso nos permitió identificar cuáles son los cuellos de botella que realmente están limitando el impacto de las TIC a lo interno. Eso lo sistematizamos, lo procesamos. ¿Para qué? Para después estudiar lecciones aprendidas que pudieran responder a estos limitantes ya identificados. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, identificamos algunas lecciones, por ejemplo, en Chile, el tema del ride check, que a través de registros electrónicos se crean como manuales de buenas prácticas agrícolas, en donde el productor va siguiendo a través de medios digitales cuál es el avance que tiene en las metas productivas, ambientales, etcétera, que se establecen. Por ejemplo, Francine ahora habló de un caso que a mí me pareció súper interesante y eso lo fuimos a ver, y es como Chile, a través de una metodología de investigación totalmente científica, crea un sistema de alertas para el tizón de la papa. Es decir, ellos primero identifican cuáles son las variables que influyen en el patógeno y después, de acuerdo a una metodología TIC, identifican cuándo siembra el productor, a través de las estaciones satelitales, cuál es la temperatura en la finca del productor, cuáles son las condiciones de suelo del productor, etcétera, y entonces cuando se cumplen ciertas situaciones de riesgo, le van enviando información al productor a través de mensajería celular, en donde le dan recomendaciones técnicas. Riegue, aplique tal cosa, haga tal cosa. Entonces, y así investigamos el tema de trazabilidad bovina en Uruguay, el tema de comunidades virtuales como yo agricultor en Chile. Fuimos a Extremadura a conocer la construcción de la agenda digital extremeña, que eso fue un proceso lindísimo, cómo toda la sociedad a través de tecnologías de la información construye una agenda digital, cómo AGESIC utiliza los fondos concursables para generar proyectos a lo interno de la institución, en donde cada uno de los técnicos propone su idea, le dan plata para operativizarla, ellos mismos son los encargados de monitoreo, etcétera. Entonces, al final, el objetivo nuestro es no solamente identificar, sino buscar posibles alternativas que sirvan para construir soluciones locales. Siguiente. Eso ha dado como resultado algunos documentos que hemos construido, sobre todo con CEPAL, en el tema y en donde se resumen algunos de los resultados. Creo que un par de estos o 3 de estos están por ahí afuera. ¿Qué hemos aprendido? Y rapidísimamente, en los 7 minutos que me quedan. Bueno, hemos aprendido que no basta con que hayan estrategias TIC.
porque muchas veces no se conocen. Cuando nosotros hacíamos los talleres y preguntábamos a través de los escenarios si ustedes conocían las estrategias o si habían, no preguntábamos si conocían, preguntábamos si habían, muchísima gente nos decía que no. Y después llegaba un representante de gobierno electrónico y nos decía, pero sí hay. Y hacía la presentación. Entonces, la limitante no es que no existan, es que se desconocen. Y en mucho, ¿por qué se desconocen? Porque son voluntarias, porque no son obligatorias, porque cada institución tiene la posibilidad de hacer o de no hacer. ¿Cuál es otra lección aprendida? Que las instituciones públicas para la agricultura son las últimas en incorporarse a las estrategias o políticas TIC. En todos los países en los que hemos hecho los estudios, de primero entran las instituciones de salud, financieras, hacienda, educación, y agricultura va al final. ¿Cuál es el impacto de esto? Que las instituciones públicas agrícolas no se benefician desde el inicio de toda la dinámica con el resto de instituciones. Hay grandes brechas todavía de conectividad en las zonas rurales. Entonces, por eso yo les decía, muchas veces, aunque la institución quiera, la institución no puede. ¿Por qué? Porque evidentemente la agricultura se da en el campo. Las instituciones públicas para la agricultura, muchas de ellas están en el campo. Esto todavía impide que muchos de los esfuerzos TIC se lleven a cabo en las instituciones descentralizadas. Lastimosamente, las TIC todavía no son una prioridad para nuestros tomadores de decisión. Los ministros agrícolas, digamos, en la mayoría de los casos que hemos visto, se encargan de emergencias. Se encargan de la aftosa, se encargan de la vaca loca, se encargan de la roya, se encargan de la TIC. Dentro de su agenda no está dentro de los primeros lugares. Eso hace que muchas de las propuestas pueden tener viabilidad técnica, viabilidad económica, pero muchas veces lo que nos falta conseguir es la viabilidad política. El acceso no es la principal limitación, y eso fue en todos los casos. En todos los casos, la gran mayoría de funcionarios públicos para la agricultura decía contar con las computadoras, con los software, con los instrumentos y con las herramientas. La principal limitación era el uso. Muchos de los países todavía estamos en primeras etapas de desarrollo de TIC dentro de las instituciones públicas. Todavía utilizamos las TIC principalmente en procesos administrativos. Todavía los extensionistas o los que tienen más contacto con el cliente final son los que menos usan las TIC dentro de su trabajo. Al inicio, evidentemente, aumentan costos y tiempos. La adopción de TIC dentro de los procesos hace que al inicio haya una curva de aprendizaje que retrase los procesos y que además en algún momento haya que hacer las dos cosas. Entonces, mucha gente de lo que se queja es que hay que hacer la cosa en papel y hay que hacer la cosa en digital también. Entonces, esta es la curva de aprendizaje inicial. ¿Qué pasa? Si uno le preguntaba a los funcionarios decían, claro, yo ya siento el impacto de utilizar las TICs, pero le preguntabas al funcionario, pero le preguntabas al usuario final y el usuario final te decía que no. Entonces, el usuario final todavía no percibe el uso de las TIC dentro de los servicios que recibe dentro de la institución pública. Otra cosa que aprendimos es que las instituciones descentralizadas, las pertenecientes al sector público pero no estatales, avanzan a un ritmo más acelerado. Y cuando se incorporan esas instituciones al uso de las TIC, la dinámica nacional se desarrolla más rápido. Ahora hablábamos de esto, los esfuerzos TIC no son coordinados ni socializados. Las instituciones no es que no hagan, hacen, pero hacen para lo interno. Y lo defienden como su muñeco y no lo socializan. Los demás departamentos o las demás instituciones no se benefician. Entonces tenemos un montón de esfuerzos aislados que inclusive muchas veces no se comunican entre sí, es decir, no son interoperables. Son hechos en sistemas diferentes, en lenguajes diferentes, y cuando se quiere hacer una estrategia institucional, mucho de lo que se hizo no se puede utilizar. Otra cosa que nos ha pasado, y esto de las experiencias en Chile, en Uruguay, esto es una frase que se mantiene mucho, y es que muchas de las buenas iniciativas no se mantienen sin el apoyo del Estado. Muchas veces el mismo productor acepta que está recibiendo impactos en productividad, que la herramienta es buenísima, que le redujo costos, que le permitió saber precios, pero cuando le dice, ok, ¿usted está dispuesto a pagar $20 por esto al año si de verdad le fue tan útil? Ay, no, yo creo que ya no. Entonces muchas de esas iniciativas se van a pique. Y yo creo no, digamos, eso es lo que nos dijo la gente que tenía a cargo muchas de esas iniciativas. Y por último, lo decía Marta, carecemos de mediciones de impacto.
ninguna de las iniciativas que nosotros hemos considerado como exitosas, inclusive las exitosas, tienen mediciones de impacto formal. Las mediciones de impacto son generalmente realizadas a través de encuestas o percepciones de los usuarios, pero todavía nosotros no estamos midiendo ni la línea base ni la línea final. Algo está cambiando, les decía. ¿Qué está cambiando? Bueno, ha aumentado el conocimiento y coordinación entre las instituciones nacionales, estas estrategias nacionales que aumentan conectividad de zonas rurales, estas estrategias nacionales que obligan a las instituciones nacionales a incorporar TIC dentro de sus procesos. Merlink ahora va a incorporar a prácticamente todas las instituciones en las compras de gobierno a través de una plataforma. Eso lo que hace es sentar las bases para que una estrategia sectorial tenga mayor éxito. Les decía, se aceleraron las dinámicas TIC al incorporar a las instituciones no estatales pertenecientes al sector público. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen mayor contacto con el cliente final. El conocimiento de lo posible ha aumentado el mercado local de TIC, es decir, cuando los mismos productores se dan cuenta de lo que fue posible hacer en Extremadura, en Andalucía, en Chile, y se les muestra los impactos, eso genera un mercado, una demanda de aplicaciones. Es decir, para el mismo sector desarrollador nacional, nosotros hemos encontrado que aumenta cuando el mismo productor y la misma institución conoce lo que otros países fueron capaces de hacer. Por último, recomendaciones. Es indispensable enmarcar los esfuerzos de los MAC en las estrategias mayores de gobierno electrónico o gobierno digital. De otra manera, no hay sostenibilidad. De otra manera, somos ruedas sueltas. De otras maneras, es muy posible que eso que se desarrolle y que eso que se genere no pueda ser aprovechado después. Es indispensable socializar y compartir las estrategias y esfuerzos TIC. Nosotros tenemos que pensar en un conocimiento abierto. A nosotros tenemos que pensar, y esto nos ha pasado mucho, yo les digo, no es que no se haga, no es que los ministerios de Agricultura no tengan, es que todavía muchos de ellos se trabajan como departamentos de estanco. Entonces, lo que yo hago, no lo puedo compartir. Hay que asegurar la interoperabilidad de los sistemas. Nosotros tenemos que asegurar que todos los sistemas puedan comunicarse y puedan hablar entre sí. Es indispensable que desde el inicio las estrategias institucionales incorporen a las instituciones descentralizadas. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen el mayor contacto con el cliente final. Ellos son los que nos traducirán qué es lo que el cliente quiere. Eso ayudará a dinamizar la incorporación de TIC dentro de la institución. Es indispensable aumentar la alfabetización digital, tanto al interno como al externo. Y debemos fomentar la creación de mercados locales, no solo de desarrolladores, sino también de gestores TIC. Muchas de las iniciativas de infraestructura, por ejemplo, nosotros hemos conocido estrategias lindísimas de centros regionales de información o centros inteligentes o como le llaman en diferentes países, pero muchas de ellas se han caído. ¿Se han caído por qué? Porque la infraestructura no se maneja sola. Porque nosotros necesitamos gestores TIC para los esfuerzos. Entonces no necesitamos solamente desarrolladores de aplicaciones, nosotros necesitamos gestores TIC. Y por último, yo insisto, nosotros tenemos que aprender de las experiencias y buenas prácticas de otras regiones. Nosotros no tenemos que volver a cometer los mismos errores, eso nos permitiría ahorrarnos tiempos, ahorrarnos recursos y además nos abriría los ojos, nos permitiría ver lo potencial. Gracias.